Y para arrancar este segundo tiempo, vamos a comenzar la última actualización de esto que ocurre con el tema de las remesas. Un grupo de legisladores, porque además es interesante Sí, para que entendamos y se sepa quiénes frenaron o quiénes hicieron esta acción de frenar el impuesto a las remesas. Un grupo de legisladores republicanos bloqueó este viernes el avance de este polémico plan de recortes fiscales impulsado por el presidente Donald Trump, quien había pedido a los congresistas de su partido un respaldo unificado para esta propuesta. Y pues bueno, ya le dieron la espalda. La megapropuesta incluye también el polémico impuesto del 5% a las remesas enviadas fuera del país, lo que este viernes generó nuevas críticas por parte del gobierno de México. La propuesta busca cimentar las promesas de Trump de extender las exenciones fiscales de su primer mandato e incluir nuevas rebajas. Sin embargo, las discusiones de esta semana en varios comités de la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos evidenciaron la reticencia de varios republicanos ultras, clave para que esta iniciativa avance hasta llegar al Pleno. Los legisladores celebraron sesiones maratónicas para impulsar el nombrado gran y hermoso proyecto de ley y lograr su aprobación en la Cámara Baja y el Senado antes del Día de los Caídos, que es el próximo 26 de mayo, con la intención de que llegue al despacho oval antes del simbólico 4 de julio, su día de la independencia estadounidense. Pero en una reunión celebrada este viernes por el Comité Propuesto de Presupuesto de la Cámara Baja, 5 representantes del ala conservadora republicana votaron en contra debido a que, según argumentaron, el proyecto aumentaría el déficit presupuestario. sí, Nancy, los congresistas conservadores aseguraron que el plan de Trump no era lo suficientemente agresivo en recortar el gasto del gobierno federal. Quieren cortar pues muchos de los gastos que se hacen, sobre todo sociales, con respecto a temas de salud, con respecto a temas de educación, temas de comidas en las escuelas. Pues así son los republicanos, entre menos tengan. Fíjate cómo son los republicanos. Son pro vida, o se hacen llamar pro vida, pero ya que nacen los chamacos, que le hagan como puedan. Porque este tipo de reformas, por ejemplo, incluía lonches en escuelas, pero no quieren gastar en eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué darles de comer a los niños en las escuelas? Bueno, por su parte, los demócratas criticaron que la iniciativa considere menos impuestos para los multimillonarios, porque esa también era una propuesta de Trump, Sí. que dentro de esta reforma está incluida bajarle los impuestos a los millonarios, pues a sus amigos, a los que lo han respaldado continuamente. Era una propuesta de campaña, lo dijo, y aún así votaron por él. Bueno, esa es la situación que se presenta. El voto fue 16-21. No alcanzaron a aprobar esta reforma en lo que aquí llamaríamos comisiones. Es decir, todavía no estaba en el pleno del Senado. Fue aprobado en la Cámara de Representantes, llegó al pleno, a las comisiones del Senado, y 5 de estos integrantes de las comisiones, de Texas, de Carolina del Sur, de Oklahoma, de Georgia y de Pensilvania, votaron en contra de esta legislación. Entonces, por ahora, la buena noticia es que no hay impuesto a las... se me olvidó. ¿Cómo se llaman? A las remesas. Se me olvidó la palabra. Discúlpeme usted. No habrá impuesto por ahora a las remesas que se envían. Pues usted sabe que la mayoría y lo más importante del envío de remesas desde Estados Unidos al extranjero son a México. Y ya pagan impuestos. Entonces sería una situación bastante estúpida por parte de los congresistas taxar nuevamente a alguien que ya está pagando impuestos. Sobre todo porque pues, es uno de los principales flujos que hay de dinero hacia México, y muchas familias reciben ese dinero constantemente y a niveles récords en los últimos años, sobre todo, Nancy. Sí, pues sí, ahí fueron los ultras derechistas, los ultras republicanos. Trump les pidió su apoyo directamente para respaldar esta iniciativa y pues fueron ellos mismos los que ya frenaron el avance. Entonces, sobre este tema, la Secretaría de Hacienda, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó en la mañana, antes de que sucediera esta votación, Sí. explicó que en el margen del intento de Estados Unidos por cobrar estos impuestos a las remesas,
que ellos ya pagaron, los trabajadores mexicanos que pagan impuestos, con lo que en realidad estaría imponiendo una doble tributación, lo cual sería discriminación de acuerdo con el tratado activo entre ambos países. Las y los migrantes que trabajan y mandan dinero pagan impuestos en Estados Unidos a tasas de entre el 10 y el 37%. Agregó que es una acción que fácil se puede impugnar no solo con las leyes internas de allá. El impacto sería fuerte, ya que el 97% de las remesas que llegan a México son de Estados Unidos. Vamos a ver el pequeño fragmento de lo que explicó el secretario de Hacienda esta mañana desde Palacio Nacional. Los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería discriminatorio en términos del artículo 25. ¿Qué implicaría incumplir el tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado y probablemente, no somos especialistas en derecho en los Estados Unidos, pero probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser impugnable, los trabajadores que estarían sujetos a este tributo podrían impugnar el tributo y podría declararse nulo en su caso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las variables que más se afectarían en este caso y desde el nivel macro, digamos, hasta el nivel más en territorio? Las remesas para el 2024 cerraron en 64.700 millones de dólares, equivalentes más o menos al 3.5% del PIB nacional. El siguiente dato es muy importante. El 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es un mercado absolutamente regulado, legal, transparente, sí, completamente monitoreado por todas las autoridades de ambos países. De las remesas que llegan a México, el 97% proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos, principalmente de California, el 33%, Texas el 14%, Colorado el 4%, y de ahí siguen prácticamente todos los estados de los Estados Unidos con un porcentaje menor. En promedio, cada operación de remesas recibidas fue de $393,400 en promedio. Las remesas llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar en algunas regiones y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades receptoras. Son los flujos que mandan los familiares a sus familias en México. ¿Qué tasa pagan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos? Las tasas vigentes en términos del IRS, del Internal Revenue Service de los Estados Unidos, entre el 10 y el 37%. Entonces, son ingresos que ya fueron grabados y ponerle ese tributo adicional implicaría una doble tributación y un incumplimiento de tratados tributarios internacionales por parte del Congreso de los Estados Unidos. Además, sobre este mismo tema, el canciller Juan Ramón de la Fuente agregó que la intención de cobrar impuestos a las remesas es general, no en concreto a México. Por ahora está detenida la reforma.
quizás haya negociaciones allá en el Capitolio de Estados Unidos para avanzarla con algunos cambios en lo que piden estos ultras republicanos, pero Juan Ramón de la Fuente informó hoy que integrantes de este Comité del Presupuesto de Estados Unidos se están reuniendo para presentar esta iniciativa. Hoy se rechazó. Eso no quiere decir que ya vaya a tumbarse definitivamente. Puede haber negociaciones para cambiar esa misma reforma, para impulsar una nueva, incluso con los cambios que pidan estos republicanos y avanzar. Pero por ahora sí es un triunfo que no se haya logrado el 5% a remesas. Vamos a escuchar lo que dijo también en el Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores. Y entre las disposiciones que buscan incrementar la recaudación es donde aparece este impuesto del 5% a remesas, como señalaba la presidenta, en el extranjero en general. No hay una dedicación a ciertos países, es para todos los países que realizan este tipo de transacciones, con excepción hecha de las que hacen quienes tienen nacionalidad estadounidense o residencia estadounidense. Quienes hacen este tipo de transacciones y tienen residencia o nacionalidad no se verían afectados por esta disposición de carácter recaudatoria. Este comité se reunió el 12 de mayo y presentó estos planteamientos, entre los cuales se incluye esta medida recaudatoria de cobrar 5% a las remesas. De inmediato, la presidenta Sheinbaum nos instruyó para que hubiera una primera respuesta por parte del gobierno mexicano. Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, el maestro Roberto Velasco, en el que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó y que se han venido esgrimiendo, algunos de los cuales los acaba de comentar el secretario de Hacienda. Bueno, pues que estas son, en primer lugar, personas que ya pagaron impuestos, que son personas que contribuyen de manera muy importante a la economía norteamericana, que el monto de las remesas apenas representa el 18% de todos los ingresos que generan nuestros paisanos, que lo demás se quede en los Estados Unidos. En fin, es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella. Ya lo saben los representantes miembros de este comité. Ahora, ¿qué sigue y qué es lo que va a pasar el día de hoy, al rato? Cada uno de estos comités que ya tuvo el análisis del segmento que le corresponde, se reúne el día de hoy y es básicamente todo el grupo de representantes republicanos, y cada comité presenta la parte que ha venido discutiendo y analizando ante el comité de presupuesto propiamente dicho. Este comité de presupuesto integra los proyectos de cada uno de los comités y presenta la iniciativa en su conjunto, que es la que será sometida en los próximos días a la consideración del Pleno de la Cámara de Representantes. Es decir, la sesión que está programada para el día de hoy es básicamente una sesión de procedimiento en donde los comités especializados se van a reunir para que el comité de presupuesto integre entonces la propuesta en su conjunto y la someta en los próximos días a el Pleno de la Cámara. En caso de que esa propuesta se apruebe por la Cámara de Representantes, entonces se turnaría al Senado. El Senado tendría que hacer el análisis correspondiente, el dictamen correspondiente, y dependiendo de ese dictamen, el proyecto regresa o no, con las modificaciones, si es que las hubiese, a la Cámara de Representantes. Entonces, ahí tiene lo que explicó esta mañana el canciller Juan Ramón de la Fuente.